de las que les presenté el sábado pasado y le agregué algunas cosas, y que algunas cosas están repetidas, pero quiero hacer hincapié en un par de cositas más. Bueno, entonces la idea de esta presentación era, ahora ya la puse tipo más a la cátedra que estamos dando, en el seminario, era tratar de comparar las emisiones de transporte público de pasajeros con diversas tecnologías. Pero antes de entrar acá, digamos, en el tema que es el problema asociado al sector transporte, un elemento interesante que ustedes por lo menos tienen que tener en cuenta es, si ustedes analizan, por ejemplo, este gráfico que estoy mostrando ahora, muestra la variación de la población y en comparación con el GDP. Como ven, el GDP argentino prácticamente sigue la variación del crecimiento poblacional. Todavía no tenemos suficiente capacidad, digamos, de producción que podamos desprendernos del crecimiento poblacional, es decir, que tenga un crecimiento mayor que el crecimiento poblacional. Como ven, el hueco este que se produjo con las distintas crisis del año 90, del año 2001, luego estos crecimientos grandes que hubieron después simplemente era ponerse al día con las necesidades de la población, porque por ejemplo en este pico del 2001 la gente dejó de comprar zapatos, dejó de comprar ventanas, dejó de comprar autos, dejó de comprar qué sé yo, vajilla para la casa, y bueno, se le fueron rompiendo y en algún momento hay que reemplazarla, ¿no? Entonces, este crecimiento es eso, este hueco que hay acá son cosas que no se consumieron, cosas que no se produjeron y que después en un momento no tengo que poner al día, porque la gente necesita el par de zapatos, necesita, qué sé yo, las cosas que necesita para vivir. Entonces, el crecimiento es simplemente, y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Tenemos un pico negativo de crecimiento del GDP hace unos cuantos años, y en algún momento, no sabemos cuándo, esperemos que pronto, antes que tarde, eso va a tener que recuperarse, porque la gente está dejando de comprar zapatos, está dejando de comprar camisa, está dejando de arreglar su casa, y bueno, eso va a crecer. Pero a los efectos de los vehículos también es importante mostrar, fíjense, ya les muestro el otro gráfico, que el crecimiento de los vehículos, yo acá lo he modelado, fíjense, el modelo está bastante bueno, el modelo sigue el crecimiento del GDP. O sea, el crecimiento del GDP es el que motiva la compra de vehículos. Y cuando, digamos, el PBI per cápita, como vamos a ver, supera un cierto valor, $5.000, $6.000 por año, el crecimiento de los vehículos es aún mayor. Bueno, fíjense que esta es la proporción de población rural y urbana, y acá vemos cómo esta variabilidad en la adquisición de vehículos sigue la variabilidad del GDP. Sigue la variabilidad del GDP. Entonces, cuando el GDP cae, cae la compra de vehículos, cuando el GDP sube, sube la compra de vehículos. Otra parte importante, cuando uno tiene que hacer un estudio de emisiones del parque vehicular, entonces es importante tener la antigüedad, porque la antigüedad es la que define el tipo de tecnología que tiene el vehículo asociado. Entonces, por ejemplo, este trabajo creo que lo hice en el 2015, 2016, no recuerdo ahora, vemos que en general la media, que es el 50, o sea, el percentil 50 está por acá más o menos, prácticamente los vehículos tienen, la mitad de los vehículos tienen menor a 10 años y la otra mitad mayor a 10 años. Acá inclusive hay vehículos con 35 años de antigüedad. Bueno, acá ven justamente cómo varía el GDP per cápita. Fíjense que a partir de un cierto valor del GDP per cápita, como les digo, crece muchísimo la tasa de motorización. ¿Ven? Creció de cuando supera, en este caso, los $11.000 per cápita. Hay que ver, estos dólares están a tasa 1990, creo que era. Entonces, a partir de ahí, ven, a partir que se supera los $11.000, $12.000 per cápita, o sea, sería prácticamente $1.000 por año, por mes, crece muchísimo la tasa de motorización, ¿no? Prácticamente estamos en una tasa de motorización muy alta en este momento en Argentina.
Bueno, si vemos si bien la proporción de vehículos, otra cosa importante es saber qué proporción de vehículos hay, cuántos vehículos livianos, cuántos vehículos particulares, cuántos camiones, cuántos micros, etc. Si vemos que como ven acá, en los años, en este caso el 2006 al 2015, prácticamente las proporciones se han mantenido constantes, pero obviamente como ha ido creciendo la cantidad de vehículos, ven cómo ha crecido mucho, digamos, la cantidad de vehículos particulares, pero las proporciones más o menos se han mantenido. Por supuesto que la tasa de motorización no ha sido pareja para todos los distritos, y entonces vemos que hay distritos que tienen provincias que tienen una tasa de motorización muy alta, como Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, sobre todo las provincias patagónicas, porque ahí, digamos, hay mucha distancia que recorrer, por lo tanto, prácticamente el vehículo es obligatorio. Y después tenemos las provincias que están un poco más empobrecidas, tienen una menor tasa de motorización. Bueno, el problema con el vehículo de combustión interna, acá tenemos entonces el funcionamiento, motor de explosión interna. En general el motor naftero funciona por explosión interna. Vemos entonces que mientras que dos cilindros suben, dos bajan, y cuando este sube, la explosión o la chispa, cuando se produce la chispa, cuando este está subiendo, y hacen el cilindro para abajo, bueno, y esto gira y hace girar el motor. El problema que con el vehículo a combustión interna es que al producir una explosión, bueno, como hemos visto en el proceso de incineración, se generan no solamente la explosión produce el empuje del movimiento del cilindro, que para eso se busca, sino que produce emisiones de distintos tipos. Las emisiones tienen que ver con una combustión a veces mal, ya que esta no es una cámara de combustión perfecta. O sea, obviamente que con el avanzar de la tecnología se ha ido mejorando, digamos, esta cámara de combustión que tenemos acá internamente, pero se producen emisiones de combustibles mal quemados, o sea, vamos a tener compuestos orgánicos volátiles, vamos a tener cadenas de hidrocarburos mal quemadas, ¿eh? Y además, como para entender cuáles son las variables de ajuste que hay acá adentro, tenemos que entender que hay una cierta mezcla de aire y combustible, que hace que, dependiendo que la combustión se realice con más oxígeno o menos oxígeno, las emisiones van a cambiar. Y de eso vamos a mostrar ahora. Entonces, las emisiones que salen por el caño de escape, que está acá, va a depender del combustible, obviamente, pero también va a depender de la mezcla aire-oxígeno que tenemos acá. Y por supuesto del ajuste. En la medida que el motor está bien ajustado, la combustión va a generar menor cantidad de emisiones, y en la medida que este motor no esté bien ajustado, va a producir mayor cantidad de emisiones. Bueno, fíjense esta curva, hay varias curvas interesantes acá, que acá tenemos abajo la relación aire-combustible, la relación estequiométrica sería 1, acá dice estequiométrica, o sea, 1 sería la misma cantidad de aire que de oxígeno, y fíjense que por ejemplo, las emisiones de NOx se producen a una relación un poquito mayor, fíjense, en una mezcla de mayor cantidad de aire. En cambio, por eso esto que dice lean significa rico, no, perdón, pobre digamos, en combustible, con mayor cantidad de aire, y rich sería más combustible. Entonces vemos cómo si queremos minimizar los NOx, ¿se acuerda que estuvimos discutiendo de que en la clase pasada que las emisiones de NOx, digamos, uno de los procedimientos que teníamos para la reducción de los NOx era regular la cantidad de oxígeno, de aire que ingresen. Entonces,
tenemos que correrla un poquito para acá se produce el máximo de las emisiones de NOx. Fíjense que a medida que bajamos, que seguimos aumentando la relación aire-combustible, los NOx disminuyen. Pero si vemos los hidrocarburos, o sea, los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos mal quemados, vemos que el mínimo se produce a una relación de 1.2. Los CO también bajan con la cantidad de aire y oxígeno y se produce un amesetamiento, o sea que vemos que prácticamente con 1.2 tendríamos valores que no es el máximo que está producido acá de NOx, pero un poco menor. Si quisiéramos bajar todavía más el NOx, tendríamos que trabajar un poco aún más sobre entre 1.2 y 1.3. Bueno, además de las emisiones que se producen en el motor, en la explosión, que es lo que veíamos acá, además de eso, tenemos otras emisiones vehiculares importantes, que son las que se producen, las emisiones que se llaman evaporativas, o sea, lo que se evapora del tanque de nafta, de lo que se evapora del carburador para los que tenían carburador, digamos, del aceite, en fin, de distintos, pues, digamos, pequeñas que pueda tener el motor, que digamos, permita que salga algún tipo de gas desde el motor hacia afuera, va a generar una cantidad de emisiones de tipo evaporativo. Acá fíjense que lo que está proponiendo esta figura es agregar un filtro de carbón a la salida de la ventilación digamos, del carbón o del tanque de nafta, tener un filtro, este filtro que tenga un catión que permita simplemente capturar parte de estos VOC en este carbón activado. Bueno, esto es lo que habíamos visto, que habíamos conversado de que íbamos a evaluar distintos tipos de tecnologías para ver el funcionamiento al cual es mejor solución. Catalítico, ya también lo habíamos el otro día, pero lo pasamos rápidamente. Entonces, que tenemos es una cámara donde tenemos el catalizador, que tiene internamente una pintura de titanio y platino que produce una oxidación a una temperatura más baja que la que debería producirse para oxidarlo por calor simplemente. Entonces esa es la ventaja del catalizador que produce esa reducción. Bueno, acá tenemos el dibujo de un catalizador de 3 vías y lo que habíamos dicho es que para que funcione bien el catalizador tiene que funcionar con una relación de mezcla aire-combustible con, digamos, específica para que tenga una mayor eficiencia. Por eso es que tiene una sonda lambda, ¿no? Fíjense acá que la relación aire-combustible para un catalizador, fíjense que no hemos corrido ahora a una relación de entre 14 y 15, o sea, hay un corrimiento de lo que veíamos antes con el motor solamente, y fíjense que acá lo que estamos mostrando es que la eficiencia con la que se está, esto es eficiencia de conversión, el pico de la eficiencia de conversión se está produciendo a una relación entre 14 y 15. Por eso es que, y es muy agudo, el filtro es como un filtro pasabajo muy agudo, entonces este filtro pasabajo que está funcionando tiene que estar bien regulado. Por eso es que tiene una sonda para medir y controlar que la relación aire-combustible sea la adecuada para que funcione el catalizador. Bueno, acá simplemente les agregué cuál es la relación
que se produce sobre la superficie del catalizador, vemos que esta superficie de platino y paladio y rodio, son esa pintura que tiene ese panal de abeja de cerámica, está convirtiendo los NO, los CO y los HC en N2, CO2 y H2O. Bueno. Entonces, como vimos en la figura que está acá, estamos produciendo con el catalizador una buena destrucción. Fíjese, prácticamente el 90% del CO, del HC y los NOx se reducen con el catalizador de tres vías. Así que bueno, esto sería muy importante. La temperatura de trabajo también hay que tenerla en cuenta, de que los gases no tienen que superar una temperatura de 350 grados. Y bueno, otro dato importante que está poniendo acá también en este libro, está diciendo que bueno, en general funciona unos 50.000 millas, o sea, unos 5 años, 50.000 millas sería unos 70.000, casi 80.000 kilómetros, con lo cual funcionaría, habría que cambiarlo a ese catalizador más o menos cada 5 años. De todos modos, para los vehículos de este tipo, ya en 5 años la tecnología ha cambiado bastante, así que esto está pensado como para cambiar el auto en 5 años. También es importante que la gasolina tenga un contenido de azufre bastante menor. Bueno, después mostramos el otro día también que los catalizadores también ahora funcionan para los diésel, que eran los DOC, que habíamos dicho, y bueno, acá simplemente hay algunas de las tecnologías de reducción o uso de catalizadores para diésel. Bueno, vamos a ver alguna de estas tecnologías ahora, o las vamos a rever. Esta es justamente el DOC, que entonces lo que habíamos dicho es que en forma similar al ciclo Otto, o sea, en los vehículos diésel, produce una reducción de los CO, de los compuestos aromáticos, de los hidrocarburos, generando estos productos. Vemos que en este caso los NO no alcanza a reducir, pero sí al menos reduce los CO, los hidrocarburos, los aromáticos. Vemos que el azufre no está tomado por el DOC, y entonces hay que agregarle después un catalizador selectivo, el SCR, como vamos a ver enseguida, para poder reducir los otros compuestos. Otro de los que habíamos visto es el trampa regeneración continua, y también convierte, sobre todo apunta a reducir los CO y los HC y convertirlo en CO2 y H2O. Sí. Sí, sí. Claro, generalmente los motores nuevos van agregando, digamos, sistemas en serie, ¿no? Van poniendo uno a la salida del otro. Por ejemplo, acá tenés el de reducción catalítica selectiva. O sea, recuerden que hay dos tipos para reducir: catalítica selectiva y el catalítico no selectivo. En esta reducción catalítica selectiva se utiliza, fíjense, como los anteriores no podían producir una reducción de los NO, como en este caso, vemos que el NO pasa de largo. Es importante colocar un catalizador selectivo, SCR, reducción catalítica selectiva, que funciona
con el agregado, como habíamos dicho la vez pasada, con el agregado de amoníaco, amoníaco, urea, digamos, algún compuesto que tenga en base a NH3. Entonces, en el catalizador, digamos, funciona como cualquier oxidación de catalizadora. Entonces, ahí este reactivo NH3 logra convertir los NO y los NO2 en nitrógeno y agua. Pero obviamente tiene el agregado de que hay que usar amoníaco. Y esto también para su limpieza suele hacerse un sistema inverso con temperatura para luego limpiar el catalizador. Esos eran los sistemas SCR que se empezaron a usar en barcos, en grandes centrales térmicas, en fin, en sistemas grandes. Hay un camioncito sí. Ford, un camión Ford 4000 que trae ese sistema, que se vende, claro, pero sí, la gente mucho no lo quiere. Lo que pasa es que produce como amoníaco, produce mucho olor, ¿no? Es decir, el tema es que como tienen que hacer ese proceso regular cada tanto de relimpiarse automáticamente el catalizador, produce como una bocanada de amoníaco, y bueno, el amoníaco tiene un olor feo, entonces por eso también. Y además que obviamente es un aditivo adicional, es un costo adicional que tengo que ir agregándole amoníaco, así como agrego combustible y aceite, le tengo que poner amoníaco. Exacto. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí. En la legislación de la ley de tránsito, bueno, no sé ahora, sí, creo que el artículo 33, en el anexo Ñ o algo así, habla sobre la regulación de las emisiones gaseosas de los vehículos y pone algunos límites, no sé, 2.500 partes por millón creo que para monóxido y bueno, y así para hidrocarburos. Y también habla... bueno, para hacer ensayos estáticos, dinámicos, de aceleración libre, entre otras cosas. Y hay algunas que hablan de emisiones del cárter. Y no sé cuáles son las emisiones del cárter. Y son las evaporativas. Las emisiones del cárter. Son las evaporativas, claro. Por eso, no son las emisiones, claro, son lo que dijimos recién, son emisiones, digamos, de la otra parte del motor que de alguna manera se van evaporando y que salen por las juntas o por algún lado, digamos, que haya algo que no está Era bien, eso que antes le sacaban a los autos más viejos una manguerita desde la tapa de válvulas para un costado y que iba humeando. Está bien, claro. Claro, claro. Entonces, evaporativas, de hecho, digamos, el cálculo de las emisiones evaporativas, por ejemplo, se calcula sobre todo en las temperaturas más frías, digamos, cuando uno apenas arranca el motor, están las emisiones de arranque, o sea, generalmente se consideran tres tipos de emisiones: la emisión evaporativa, la emisión en arranque en frío y arranque en caliente. Entonces, en arranque en frío hay mayor emisiones por caño escape, la arranque en caliente menos, porque ya está, digamos, el motor, digamos, optimizado a sus temperaturas y las combustiones se producen mejor. Entonces, son esos tres momentos en que se suelen calcular cuando uno quiere hacer un cálculo muy fino. De todos modos, la legislación, digamos, no hay mucha medición en ruta. Por ejemplo, acá en Argentina y en general en el mundo entero es difícil la medición en ruta de las emisiones de los vehículos. Normalmente lo que se puede poner, hay equipos que funcionan, que se llaman los espectrómetros DOAS, DOAS, que son Doppler, diferencial Doppler, que se maneja, y lo que hace es uno tiene un receptor de un lado de la calle y el emisor del otro lado, o a veces pone un espejito y vuelve, y ese hace un cálculo, digamos, como si fuera un analizador de espectro, y calcula las emisiones a medida que van pasando. Por supuesto, pero como si fuera el equipo que mide opacidad. No, esto es mucho más complejo porque lo que vos estás midiendo es como si fuera un analizador de espectro, un
que vos podés ver a una determinada frecuencia, vos ves el espectro de emisiones y ves distintos compuestos, sobre todo en el espectro de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces vos vas detectando a medida que pasa las emisiones. Es como un rayo de luz o de un láser o un ultravioleta, creo que está en el ultravioleta, el haz va y viene, entonces vos vas midiendo, va, pone un espejito del otro lado y rebota. Entonces en esa especie de tubo que se produce, de tubo de aire que está entre las dos calles, todo vehículo que pasa por ahí va a dejar una huella de emisiones por el caño de escape. Se pone normalmente a, qué sé yo, 30, 40 centímetros de altura y entonces se mide las emisiones cuando el vehículo va pasando. Y a veces se pone un equipo, a veces se ponen dos, se pone con una separación de, no sé, de unos cuantos metros, 100 no, menos de 100 metros, 50, 60 metros, se pone otro. Entonces uno puede ver, por ejemplo, las aceleraciones, cambios en las emisiones por la aceleración, etc. Es bastante variable las emisiones, medir las emisiones de esa manera. La otra manera de medir es poner una sonda en el caño de escape. Yo lo he hecho, pero con aparatos más sencillos. Vieron que en algunos... Claro, como hacen los equipos en la verificación técnica, son los equipos que se llaman de 4 gases, de 5 gases. Yo usé uno de esos. Lo poníamos al equipo en el baúl del auto, poníamos la sonda en el caño de escape y después con una PC íbamos siguiendo con un GPS íbamos siguiendo todo el recorrido del vehículo. Entonces sabíamos la aceleración y todo. Bueno, y ahí esa es otra forma de medir, pero en general toda la legislación se basa en el ensayo estático en el laboratorio, o sea, con el vehículo, o puede ser dinámico con los rodillos, ¿no? O sea, uno mete un auto o un camión en un rodillo y esos rodillos van generando distintas fricciones y hay ciclos de conducción estándares, el FTP 75, en fin, hay varios ciclos de conducción estándares por la cual el vehículo va siguiendo un ritmo de aceleración y de, digamos, relación constante y después de vuelta a bajar, que normalmente trata de simular un recorrido típico. Es decir, yo salgo de mi casa, voy por una calle secundaria, me subo a una autopista, me bajo de la autopista y llego a donde tengo que llegar. Esos ciclos tratan de simular ese régimen de funcionamiento, es decir, habrá tantos segundos de aceleración, tantos segundos de frenado, bueno, y así. Nosotros hicimos alguna vez un trabajo haciendo toda una reconstitución de los ciclos de conducción. Bueno, este también ya lo habíamos visto, el DPF, el diésel, filtro de diésel, que también trata de quemar, digamos, el concepto es también oxidar las partículas que no fueron de hidrocarburos, que no fueron bien quemadas en su momento, entonces genera esas partículas las queman ahí en esas celdas y se reconvierten en CO2, H2, etc. Bueno, acá vemos, esto también ya se los mostré la vez pasada, ven que tienen un par de, digamos, filtros, tiene el DOC y el DPF. Ven el DPF acá que le estaba comentando, tiene entonces un calentador que hace que queme las partículas que no fueron bien quemadas o que han pasado por todo esto y bueno, y acá se atrapan en el filtro. Bueno, cuando vimos nitrógenos también, recuerden que dijimos que una de las maneras de reducir las emisiones de nitrógeno era bajar la temperatura. O sea, recuerden que teníamos varias opciones para bajar las emisiones de nitrógeno. Uno era bajar la temperatura o cambiar la cantidad de oxígeno. Bueno, el sistema de recirculación de gases lo que hace es mezcla gases del escape
con los gases de la combustión, es decir, con el combustible que va ingresando en la misma cámara de combustión donde se produce la explosión y la quema del combustible, se le ingresa parte de los gases de escape. Entonces, con eso se logra que se reducen los NOx. Por supuesto, voy a perder potencia en el motor porque estoy metiéndole, en vez de ponerle oxígeno puro o aire, le estoy poniendo un gas producido por la misma combustión. Entonces eso hace que, digamos, baje la temperatura y también le cambio la cantidad de oxígeno que tiene. Entonces con eso se logra una reducción de los NOx, a costa, por supuesto, de perder potencia. Fíjense acá, justamente en este gráfico, vemos que a medida que voy ingresando mayor cantidad, o sea, la proporción de recirculación de gases aumenta, vemos que empieza a reducirse la cantidad de emisiones de NOx, pero me sube la de los hidrocarburos. Entonces, bueno, tengo que buscar un valor intermedio que no me emita muchos hidrocarburos y sí logre una reducción de las emisiones de NOx. Bueno, acá también vemos entonces en este motor también una combinación. Fíjense, el aire está siendo recirculado ingresa dentro del motor, y bueno, esto hace entonces que se produzca este sistema. Además tiene un DOC, tiene un filtro también selectivo, en fin, este motor tiene bastantes sistemas incorporados. Acá también tenemos ahora la suma del DOC más un DPF. También, fíjense acá, se nota también que hay una recirculación, ¿ven? La recirculación de gases metida adentro hace que esto también produzca un enfriamiento, le baja la temperatura a la combustión y con eso se reduce también los NOx. Bueno, estas eran las normas que habíamos visto, cómo, digamos, ha ido bajando las normas. Las normas generalmente se establecen en gramos por kilovatio potencia de funcionamiento del motor, o también en gramos por kilómetro cuando ya está el vehículo en completo. Entonces acá tenemos distintas normas, en este caso está puesto en gramos por kilovatio. Y también las normas se pueden poner en gramos por kilómetro, serían la equivalente, y vemos cómo con el tiempo realmente han ido bajando bastante las normas, tanto en materia particulado, en NOx, pero hay algunos, por ejemplo, de los hidrocarburos ha bajado bastante, en fin. Y prácticamente ya las normas siguientes son de emisión cero, que prácticamente significaría usar un vehículo eléctrico, ya que en combustión interna está difícil que se pueda seguir bajando aún más las emisiones. Esto también la vimos, esta tabla, que era las eficiencias alcanzadas por los distintos tipos de dispositivos que se pueden colocar en un vehículo. La mayoría son post-quemación, o sea, a salida, ¿no? A la salida del caño de escape. Bueno, les voy a abrir ahora, lo dividí en dos, ahora les comparto la otra. Mientras les puedo hacer una pregunta. Sí, señor. No sé si vio esos sistemas que son medios artesanales, no están producidos en serie. Sí están producidos en serie, pero más bien artesanal. Son unas celditas
que se ponen en los baúles de los vehículos, que por medio de electrólisis separan el hidrógeno del agua, y ese hidrógeno es conducido por un tubo hacia la admisión de los vehículos, hacia la admisión, sí, bueno, hacia la admisión de aire, hacia la toma de aire de los vehículos, principalmente los vehículos diésel. Y eso hace, por lo que entiendo, hace bajar la temperatura, disminuye el consumo de gasoil. Y bueno, quería preguntarle si tiene idea Sí, yo sobre esos he sistemas. visto, no los he estudiado a fondo, sí he escuchado parcialmente ese tipo de, digamos, de aditivo, inclusive algunos que le suman agua, le combinan Claro, con agua y logran también una reducción de las emisiones. Una vuelta me vino a ver una persona para que pudiéramos, pero yo no tenía los equipos suficientes como para poder, digamos, homologarle lo que él me estaba diciendo. Pero sí, era también, le agregaban con una mezcla de agua, otros con mezcla de hidrógeno, también logran. Seguramente, digamos, si uno va a la fórmula de la combustión, y seguramente por efecto de la temperatura o por cambiarle la relación de oxígeno o cambiarle la relación de nitrógeno, logran una reducción de las emisiones, ¿no? O sea, hay muchas de estas técnicas que parecen artesanales, pero a la larga tienen una razón. claro. Pero ahora prácticamente las grandes empresas ya como que están abandonando la combustión interna para irse a motores híbridos como un camino intermedio, y después finalmente van a ser todos eléctricos. Y eso se debe fundamentalmente al aumento de la eficiencia de las baterías, que ya tenemos baterías que, digamos, si bien están entre los 140 a 200 kilómetros de autonomía para un vehículo mediano, eh, pero por ejemplo el Tesla dice que alcanza 400 a 600, bueno, pero no sé si será cierto, pero por lo menos es la tendencia donde creen que ellos pueden llegar. También el sistema de carga rápida, carga lenta, carga rápida con corriente continua, y la carga rápida con corriente continua, y la carga lenta con conversores analógicos, o sea, con conversores de corriente alterna a corriente continua, sí. Y respecto a las emisiones de las baterías, porque pueden emitir hidrógeno y pueden emitir ácido sulfúrico, entiendo yo. Los autoelevadores, por ejemplo, las carretillas eléctricas industriales y demás, en las salas de carga de baterías, generalmente hay concentraciones de hidrógeno y de ácido sulfúrico. Ajá. Y sí, total, nada es gratis, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos, vamos resolviendo un problema y vamos abriendo otra ventana de problemas. Y también el hecho de que después, si bien las baterías dicen que van a durar varios años de funcionamiento, unos 5 años, 6 años de funcionamiento, algunas más, eh, después va a surgir el problema ambiental de qué vamos a hacer con todas las baterías acumuladas. Esperemos que para ese entonces le habremos encontrado la vuelta a reciclar esas baterías, porque vamos a cambiar calidad de aire por contaminación del suelo y del agua. En fin, son todos problemas, pero yo creo que a pesar de todos esos problemas hay una mejora ambiental, digamos, digamos, el valor, la sumatoria, por decir así, o el promedio ponderado de los problemas se va mejorando, ¿no? O sea, a pesar de que es difícil de decir que es más importante la calidad del aire que la calidad del agua, pero bueno. Bueno, entonces ahora, lo que les había prometido la vez pasada es, bueno, vamos a tratar de hacer una comparación, y este es un estudio que es interesante. El otro día me llamaron para hacer un estudio similar, pero no, realmente no estaban dadas bien las condiciones para participar, pero bueno, era también para hacer
una reestructuración en varias ciudades del país de los micros. También querían cambiar el sistema de micros y querían evaluar los cambios de las emisiones. Bueno, vamos entonces a ver cómo hice este estudio. Creo que para ustedes que están, digamos, algunos con trabajo de consultoría, sería interesante que vayan siguiendo más o menos cómo es la idea. Bueno, vamos a usar los valores de emisiones propuestas por el uso de distintos filtros o postprocesamiento, y vamos a ver cuáles son las emisiones que se producen. Y sobre todo vamos a comparar distintos vehículos, distintos tamaños, etc. Bueno, y porque la eficiencia del sistema de transporte también hay que medirla de distintas maneras, es decir, interviene no solamente la emisión específica, porque obviamente que un micro, por ejemplo, un micro diésel común Euro 3, específicamente per se, va a emitir mucho más que un vehículo pequeño, de 1,4 en la calle, pero el vehículo pequeño de 1,4 va con una persona, máximo quizás dos, en cambio un micro puede ir con 30, con 40 personas, entonces hay algunos indicadores, son emisiones per cápita, emisiones por pasajero, kilómetros transportados, es decir, hay varios indicadores que hay que tener en cuenta. Bueno, tuvimos en cuenta cuando hicimos este estudio, hace ya un par de años atrás, distintas configuraciones, distintos tipos de vehículos disponibles en el mercado. Con distintas normas, para ver también cuál era la comparación con gas natural, eléctricos, híbridos, eléctrico diésel, etc. También vimos algunos de estos micros a hidrógeno, cero emisiones, de hidrógeno, por ejemplo este que está en Inglaterra, el otro que estaba en California. Y también interviene no solamente el vehículo en sí mismo, su capacidad, etcétera, sino también el régimen de funcionamiento. No es lo mismo un micro que tiene una parada cada 2 cuadras que un micro funcionando con paradas cada 4 cuadras o con un sistema del tipo BRT. Bueno, este era el sistema LRT, este es el tranvía liviano. Como les comenté la vez pasada, el tranvía liviano puede ir con una cupla, normalmente, o con dos cuplas, duplas, perdón, con dos duplas, y la diferencia con el tranvía común, o sea, el tranvía como este, que tenemos otro en Mendoza, este está sobre la vía del tren, es mucho más aparatoso la vía, el sistema por donde circula, no permite compartir la vía con el vehículo particular, no permite el peatón, solamente se puede cruzar en zonas determinadas, donde hay barreras o donde hay un cruce. En cambio, el LRT es un sistema que está a nivel del piso, con electrificación arriba, y se comparte el peatón, la calle y todo lo demás. Por supuesto, hay que ver el tema después de costos. El LRT es un sistema bastante caro, pero bueno, es una solución que prácticamente en todas las ciudades de Europa tenemos, o muchas ciudades grandes de Europa tienen este sistema. Bueno, Buenos Aires ya sabemos usa el subte, pero el subte, por ejemplo, para Mendoza no es posible por el tipo de suelo que tenemos, y además que también el kilómetro cuesta carísimo de un subte. O el tren suburbano, en Mendoza podría haber tren suburbano, pero que ha sido reemplazado por el metro tranvía. Bueno, vamos a comparar entonces, como dijimos, distintos contaminantes, distintos combustibles y con distintas normas. Bueno, ¿cómo se calcula
las emisiones de transporte. Bueno, básicamente esto creo que ya se los comenté cuando vimos la clase de calidad de aire, pero si no lo podemos repetir. En general, uno cuando calcula las emisiones de un transporte público, lo hace a lo largo de una calle, a lo largo de un circuito, a lo largo de un recorrido, ¿no? Ese recorrido va a tener una longitud L, que está acá, ¿no? Una longitud L. Por esa longitud L van a pasar N tipo de vehículos. Hay que ver si es una calle compartida o es una calle específica, como puede ser un metro tranvía, que la calle solamente la usa, esa vía la usa solamente el micro, o si es un tranvía, etc. Entonces acá tengo el número de vehículos o la frecuencia, si quieren, el número de vehículos que está circulando por esa vía, la longitud de la vía, y después acá tenemos el producto de M por F. F es el factor de emisión y M va a ser algún tipo de rendimiento que tiene ese combustible. Fíjese también que yo podría asociar esto con N por L. N por L sería la actividad multiplicado, y M por F estaría asociado al factor de emisión. Entonces, A por F sería actividad por factor de emisión, es la forma de calcular las emisiones en las unidades que sean, gramos por año, por día, por lo que sea. Y todas estas variables I, K e Y son el tipo de combustible. Hay que ver cuántos vehículos hay, con qué tipo de combustible están circulando. K es el tipo de vehículo, puede haber vehículos, por ejemplo, nafteros pequeños, nafteros grandes, diésel pequeño, diésel vehículo de carga pesada, de un acoplado, de dos acoplados, qué sé yo, etc. Y también interviene lo que les dije, el año o el modelo, ya que cuando hacemos, por ejemplo, un estudio urbano, vamos a tener vehículos de distintos combustibles, distintos tipos de vehículos, tamaños, etc., y distintos años, o modelo o cohorte. Entonces, esto lo que hay que hacer es un recuento, un raconto de qué es lo que más cuesta al principio, hacer un raconto, es decir, de cuántos vehículos, de qué tipo y de qué edad son los que están circulando por esa calle o por todas las calles de la ciudad. Bueno, ¿de dónde saco, por ejemplo, los valores de los factores de emisión? Bueno, si ustedes van al manual EMEP, que hay una versión 2019 ahora, si entran a la página de Europa, que es la Agencia Ambiental Europea, y ponen EMEP 2016-2019, les va a salir, ¿cómo? Bueno, si ustedes entran a la página y ponen EMEP 2019, van a encontrar un manual para todas las actividades y una guía para ver cómo se calculan las emisiones para cualquier proceso, ¿no? Proceso industrial, proceso agrícola, etc. Yo, por ejemplo, que estoy ahora terminando, como les comentaba, un inventario nacional de emisiones, me baso mucho justamente en estos manuales que me dicen cuáles son esos factores de emisión que puedo usar. Los factores de emisión están calculados como promedio de muchos ensayos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los vehículos, los ensayos que se hacen sobre vehículos, bueno, estos manuales, estas agencias van compilando los valores, los van promediando y van sacando siempre actualizaciones de los manuales. Entonces, por ejemplo, en el manual, fíjense acá, es en la categoría 1A, 3B, hay, digamos, distintos, el manual está dividido por capítulos, los capítulos son, este capítulo es de la parte, es un subcapítulo del capítulo de energía, y ese subcapítulo de energía tiene uno que es para transporte. Entonces tenemos emisiones para vehículos, emisiones para barcos, para trenes, para aviones, etc.
Bueno, este es el para vehículos. Entonces tenemos por un lado la clasificación, que está en esta primera tabla más chiquita. A ver si la amplío, que no se me vaya a armar lío. Ahí está. Bueno, ¿ven? Entonces tengo, por ejemplo, la categoría de vehículo y dice vehículos diésel. Acá veamos esta parte, dice vehículos diésel. Tenemos modelo diésel convencional, así que no tienen ningún tipo de vehículo, no tiene ningún, ese sería el vehículo común. Dice hasta el año 92, esos son vehículos más viejos. Vehículos que tienen Euro 1 del 92 al 96, Euro 2, Euro 3, Euro 4, etc. Y después, como les dije, los factores de emisión. Los factores de emisión se pueden medir en gramo por kilogramo de combustible consumido. Esa es una manera de medir los factores de emisión. Acá le estoy poniendo un ejemplo para monóxido y para compuestos orgánicos volátiles no metánicos. Y entonces tenemos, por ejemplo, para gasolina, petróleo sería gasolina, diésel y gas licuado. Tenemos mínima, máxima, etcétera, tenemos los valores. Y si no, la otra forma en que puede venir el factor de emisión es en gramos por kilómetro. Entonces acá tenemos, ¿ven? Esto sería vehículos pequeños gasoleros, de gasolina, norma Euro 4, Euro 5, entonces tienen emisión de 0,67 gramos por kilómetro de monóxido, 0,048 gramos de VOC, compuestos orgánicos, de NOx 0,056, etc. Bueno, entonces eso ustedes lo que tienen que hacer es buscar en la página que corresponde. Ve acá, saqué este es un recorte de la guía del 2019, como ven acá abajo, 2019, y entonces ustedes tienen que buscar, que es un montón de estas páginas, en donde tienen que buscar el vehículo adecuado, si son micros, si son camiones, si son el tipo que sea, y de acuerdo a la norma que sea. Esto también está en una especie de planilla interactiva online. No solamente está en papel, sino que ustedes el mismo manual del EMEP lo tiene actualmente como una consulta en internet, o sea que ustedes pueden entrar la categoría, la edad, o sea, el tipo de norma, e inmediatamente les sale esta planilla para los compuestos que quieran. O sea, está bastante buena. Esto lo han hecho a partir de esta guía 2019. Están todos estos numeritos, los encuentran directamente online. Bueno, vamos. O sea, el manejo de esto es importante que ustedes se familiaricen con estos manuales. Aparte que tienen los manuales al principio, las primeras páginas de estos manuales tienen una guía metodológica. O sea, le explica, bueno, si ustedes tienen este tipo de datos, tienen que usar esta tabla. Si tienen este otro tipo de datos, bueno, tienen que usar esta otra tabla. Entonces es importante, y le explica los procesos, y no digo para principiantes, pero sí para, como podemos ser nosotros, ingenieros que recién nos estamos metiendo en el tema, encontramos ahí bastante una buena guía metodológica. Bueno, otro elemento que usé, además de estos manuales, para poder calcular con estos manuales, digamos, hice una comparación entre el caso actual, o sea, las emisiones que se producían sin el sistema de transporte nuevo propuesto, y después las emisiones que se producirían con el sistema de transporte nuevo, ¿no? Entonces, esas manuales nos sirven para las dos cosas. Bueno, otra cosa también que es importante, si ustedes pueden conseguir, son emisiones realizadas en circuitos reales, por lo cual, como les dije al principio, las emisiones se miden, estas emisiones que están acá en esta tabla,
son las que se miden en el régimen del vehículo en el dinamómetro o en estático, normalmente en el dinamómetro, ¿no es cierto? Y serían generalmente para vehículos nuevos. En cambio, cuando uno ya tiene un micro en carga, o sea, con pasajeros, con una pendiente de subida, etcétera, el vehículo está más o menos regulado, es más viejo, menos viejo, etcétera, las emisiones son bastante distintas, generalmente son mucho mayores que las emisiones propuestas por los manuales. Entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces ¿para qué ponemos los valores en los manuales si sabemos que en la práctica es distinto? Bueno, lo que pasa es que si yo quiero comparar, por ejemplo, cuáles son las emisiones del transporte público en Argentina comparadas con las de Colombia o comparadas con las de Italia, me tengo que basar en un juego de números que sea el mismo, ¿sí? De manera de que uno pueda comparar a través de esos cálculos la actividad y de sacar una conclusión, de decir, bueno, si yo mejoro la antigüedad de los vehículos, voy a bajar en tantos por ciento. Independientemente que si el valor total me dio, supongamos, 12 gigagramos o 12,37 gigagramos, en realidad capaz que no son, la realidad no sean 12,7 gigagramos, capaz que son 24. Pero a los efectos prácticos, el número en sí mismo no es tan importante. Lo que es importante es comparar el estado de nuestras emisiones comparadas con otros países, con la media mundial, y a partir de ahí decir, bueno, si saco, por ejemplo, el 40% de los vehículos viejos y los reemplazo por vehículos eléctricos, bueno, ¿cuánto se me mejora? Yo he hecho uno de estos cálculos así de este estilo y sirven para hacer estudios de escenarios. Y bueno, el escenario 1, porque al final uno puede decir, bueno, para bajar las emisiones y mejorar el cambio climático hay que, qué sé yo, reducir el 30% de los vehículos. Pero después cuando uno saca la cuenta, y capaz que con 30% no se mueve la aguja, ¿me entienden? Entonces, por eso es que, a pesar de que estos números son de referencia, sirven para muchas cosas. No es quizás el valor exacto que voy a tener si yo mido después la contaminación en la calle. Pero bueno, es por lo menos referencial. Bueno, y efectivamente vemos, este es un raconto que hice de distintos promedios que hice de distintas publicaciones que encontré de buses que fueron medidos en distintos municipios del mundo, me acuerdo, creo que eran de Chicago, California. ¿Cómo? Yo cuando tuvimos los ejercicios de la materia anterior me traté de bajar el manual y no pude. Como que por lo menos todas las páginas que yo entré te llevan a un manual que te lo bajás, pero es como usar la guía, tiene 16 páginas y no están las tablas. Entré como a 5 o 6. Sí están. Lo que ¿Pero es pasa de es acceso gratis? ¿De acceso? Sí. Yo ahora para poner eso lo hice hace 2 días. O sea, ese pedacito, ese recorte lo hice hace 2 días atrás. ¿Cuántas Lo que páginas pasa es tiene que aproximadamente? lo que pasa es que lo que te muestran por primera vez es la introducción. Vos tenés que entrar a la página y Sí. tenés después como un menú de todos los capítulos individuales. Cada capítulo, o sea, no bajás el manual completo. Lo que se baja es capítulo por capítulo. Ah. Buscalo después en algún momento, buscalo y vas a ver que si vos entras al EMEP 2019, tenés inclusive 2 formas de acceso. El acceso online, que es lo que te estaba diciendo, que es como una planilla Excel gigante, en donde vos podés buscar por año, por contaminación, por tipo de vehículo, etc. O los PDF de los capítulos individuales. Lo que pasa es que cuando uno se mete y busca PDF, no, tiene que entrar a la página del EMEP, porque muchas veces en internet lo primero que te aparece es el PDF de la introducción. Exacto.
Pero vos no te interesa eso, o sea, sí, te interesa para leerlo, pero vos te interesa entrar a la página del MEP. Entonces tratá de, en vez de entrar directamente al manual, donde dice PDF, viste en Google te dice PDF, entrar a la página del MEP. Y ahí vas a tener todos los subcapítulos, vas a tener un montonazo de capítulos, tiene como 40, no sé, son un montón de hojas. Y tener los capítulos individuales, porque no tiene sentido bajar si lo tenés en internet, ¿para qué vas a bajar el manual completo? Bajás cuando necesitas un capítulo particular. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra comento? Bueno. Entonces, como ven, acá tenemos una comparación de cómo se comportan en funcionamiento las emisiones. Entonces, por ejemplo, si apuntamos a los NOx, vemos que, por ejemplo, un GNC con triple catalizador tenemos una buena opción. El GNC de mezcla pobre y un catalizador 1C, bueno, también anda bien. En cambio, en PM, fíjense los diésel no están tan mal cuando están bien regulados en cuanto a NOx, pero en cuanto a material particulado, fíjense, se van a 170, 140, cuando los diésel no tienen ningún tipo de filtro. En cambio, con un CRT, trampa regeneración, que es lo que estuvimos viendo, llega, inclusive baja bastante. De esto no he puesto otros porque simplemente no conseguí más, digamos, estudios en donde se hacían estudios de buses en funcionamiento. Bueno, ahora pasamos a la descripción. Cuando yo tengo que hacer la descripción del transporte público, entonces lo primero que tengo que saber es cuál es la frecuencia la frecuencia del transporte público. Entonces, en Mendoza, en el año 2015, había 14 grupos de colectivos y cada grupo tiene muchos recorridos, unos 10 recorridos, 10, 15 recorridos cada uno. Entonces, entonces lo primero que necesitaba entender la información es completa, es decir, bueno, ¿cuántas frecuencias tengo? Porque tengo que calcularle las emisiones a todos los micros que circulan. Entonces tengo que sacar la frecuencia de, por ejemplo, en este caso está en cantidad de pasajeros anuales que captura cada uno de estos grupos. Uno de estos grupos es el tranvía, el metro tranvía. Bueno, vemos que cambia para sábado, domingo, día hábil. El otro es también un índice que se usa mucho en el transporte, es el IPK, que es el índice pasajeros kilómetros transportados, que nos da también una idea de la eficiencia del grupo. Más o menos se trata de que, por ejemplo, en este caso vemos que todos más o menos tengan una eficiencia similar. Y después lo que hice fue comparar, decir, bueno, voy a suponer ahora que esta frecuencia de pasajeros, todos estos pasajeros con estos grupos, les voy a poner distintos tipos de micros, ¿no? Entonces voy a usar gas natural licuado, voy a usar un diésel con D50. D50 sería, el 50 viene por la cantidad de azufre, D50 con un DPF, un D15 con azufre de 15 ppm, bueno, y así, con distintos métodos. Y acá está la tabla de los factores de emisión en gramos por kilómetro que le asigné en base a distintos estudios cuáles eran las emisiones. Fíjense que B era biodiesel al 100%, biodiesel al 20%, GNC con un OC, GNC con un triple vía, etc. Bueno, es esto mismo, entonces acá están los factores de emisión. Y estos factores de emisión también los saqué, fíjense, también de distintos estudios para ver cuáles eran estas barras de errores. Simplemente me indican cuáles eran los factores, los valores que encontré para estas combinaciones de
de tecnologías. Bueno, acá vemos un mapa de Mendoza con las calles y sobre las calles con distintos colores están indicados los recorridos. O sea que acá con este mapa yo tengo lo que antes había mostrado en la ecuación, lo que vendría a ser los L. Los L. También necesitaba, para poder calcular, es la frecuencia, cuántos micros recorren por cada uno de estas, o sea, cuántos colectivos van para, o sea, tener la frecuencia diaria, de días hábiles, de día, semana, etcétera, porque eso cambia mucho, y los recorridos cambian de acuerdo al día de la semana, etcétera, la hora. Entonces, bueno, hacía falta tener una tabla con los valores de cada grupo y a su vez los valores de cada grupo los asignamos, como ven acá, en cada uno de estos recorridos. Entonces lo que había que hacer es calcular, bueno, por ejemplo, de la línea azul, esta que está acá, cuántos recorridos por día hacía el micro tal, con qué tipo de combustible, y uno entonces puede computar cuántas son las emisiones que se producen sobre cada calle. Bueno, a su vez eso uno lo puede poner, las emisiones totales las puede dividir por pasajero kilómetro transportado. Para eso hacía falta saber justamente cuántos pasajeros recorría o transportaba cada grupo. Y entonces llegamos a esta tabla que ya es, digamos, una tabla final, después de haber hecho todo ese cálculo. Entonces tenemos cuáles son las emisiones en gramos pasajero kilómetro, por ejemplo, para los NOx. Y entonces pudimos comparar, por ejemplo, diésel actual era usando el sistema de transporte público que había hasta el año 2014, 2015. Era un vehículo, no recuerdo si era Euro 2, Euro 3, Euro 2 creo que era. El diésel común, digamos el micro común. Entonces tenemos una emisión en gramos pasajero kilómetro que llegaba a 2 gramos por pasajero kilómetro. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el trolley que funcionaba hasta ese entonces, el trolebús, que si bien es un vehículo eléctrico, calculamos digamos, la energía que consumía el sistema de trolebuses y estimábamos que esa energía eléctrica se entregaba bajo las condiciones habituales que se entrega energía eléctrica en Mendoza, que tiene una composición de energía por hidráulica y una cantidad de energía hecha por centrales térmicas. Entonces también tuvimos que calcular cuál es la emisión de cuánto se emite por cada kilovatio hora entregado, y entonces lo multiplicamos por los kilovatios horas consumidos en el sistema de transporte de trolebuses. Que esa información está, uno puede estimar cuál es la energía que requiere por kilómetro recorrido. Entonces tiene el recorrido del trole, sabe cuántos troles hay, uno puede calcular la cantidad de energía total. Con la energía total, entonces uno dice, bueno, esta energía total fue entregada con este mix, con esta mezcla de combustibles, o sea, hídrica, gas, qué sé yo, gas natural, fuel oil, lo que sea, lo que entrega por ejemplo, la central térmica acá en Mendoza, o el sistema interconectado, bueno, y así uno lo calcula. Este es el metro tranvía, el MTM es el metro tranvía, es más bajo, también tiene una eficiencia mayor que el trolebús, entonces por eso tenía menor emisiones en gramo pasajero kilómetro. Fíjense que acá tenemos las emisiones de un GNC con filtro de material particulado IOC. Bueno, tenemos una emisión de 1.5. El GNC con triple catalizador y un catalizador un OC bajó a casi 0,4. Un diésel común, pero con CRT y DPF, que recordamos que este no tenía captura de NOx, bueno, no cambia mucho
con respecto a los NOx, al diésel común. Y después lo comparé también con los vehículos privados. Bueno, acá también, para compararlo con los vehículos privados, es decir, cuántos vehículos yo necesitaría, o sea, el vehículo transportando, qué sé yo, haciendo el mismo recorrido que los vehículos, que los micros, bueno, cuánto estarían emitiendo. Por supuesto que esto está en gramos pasajero kilómetro. Después, obviamente, si multiplicamos por todos los vehículos, ya lo van a ver después, esto crece muchísimo. Bueno, entonces estos serían como los indicadores específicos del transporte. Lo mismo podemos decir para el CO. Fíjese que el CO, la gasolina, fíjese que los NOx en gasolina no es tan dramático. El GNC privado también tiene el mejor score, el mejor, digamos, número lo da el GNC privado. Para un vehículo privado, obviamente, es un vehículo más chico, tiene menor emisiones. El gramo pasajero kilómetro, en cambio, de CO para un naftero, fíjense que es mucho más alto que las otras combinaciones de transporte público. En cuanto a CO2, bueno, fíjense que para CO2 está más o menos parejo, y es interesante que esto lo tengan más o menos claro. Las emisiones de dióxido de carbono no se mejoran con filtros, porque la cantidad de energía que necesita el vehículo para funcionar es la cantidad de energía que hay. La única manera de bajar el dióxido de carbono producido por el sistema de transporte público tiene que ver con vehículos más livianos, vehículos más aerodinámicos, y sobre todo reducir el consumo. Si la única forma de bajar las emisiones es bajando el consumo, no hay otra forma. Porque la energía eléctrica, pues, por más que tenga un vehículo eléctrico, a menos que el vehículo eléctrico sea más eficiente en energía por pasajero kilómetro transportado, la energía que voy a entregarle al vehículo eléctrico es la que es, o sea que igual la voy a tener que generar. Y hay que ver con qué mezcla de tipos de energía voy a usar para generar esta energía, ya sea, podrá ser hidráulica, podrá ser, digamos, eólica, podrá ser solar, pero por el momento no alcanza todo ese abanico de energías limpias para generar toda la energía que necesitamos. Recuerde que el transporte público consume alrededor entre el 15 y el 18% de la energía total. O sea, la energía total, 18% de energía total se va nada más que en transporte. O sea que es una torta importante el transporte. Bueno, y en material particulado, acá se ven muchas de las diferencias. Fíjense que para el diésel común tenemos un nivel alto de gramos de PM10, fíjese que está multiplicada por 100 acá. O sea, son valores realmente mucho más grandes. El CO2 acá también está multiplicado, está dividido por 100. Bueno. Ahora, cuando calculamos las emisiones totales, la anterior eran indicadores de eficiencia específicas. Ahora, cuando calculamos las emisiones totales del transporte, entonces vemos que el transporte público actual sería al 2014 más o menos, o 2015, los NOx entregados por el sistema de transporte público, aún con con ser un Euro 2, estaba en el orden de 1000 toneladas anuales. En cambio, si ese sistema de transporte público actual yo lo hubiera entregado lo hubiera hecho solo con GNC, hubiese entregado 800 más o menos, un poco menos. Si lo hubiera hecho con este tipo de GNC, mucho menos. El diésel, como dijimos, con este filtro no mejoraba mucho, pero sí, como ven, esos filtros van a mejorar mucho las emisiones de material particulado. Y ahora ven cómo
las emisiones acá no es que digamos, las emisiones totales están divididas en diésel, privado y naftero, no es que todo el sistema está entregado, acá hay un error, digamos, que lo tendría que haber aclarado. La suma de estos tres vendría a ser las emisiones totales del sistema privado, pero acá simplemente puse más o menos, creo que hay un 60, más o menos un 60 y algo % de los vehículos son nafteros, alrededor de un 18% eran GNC y otro 20% era el diésel. Entonces vemos que la suma de estos tres está entregando prácticamente alrededor de más de 4.000 toneladas anuales de NOx solamente por el sistema privado. Habría que ver, creo que no sé si hice esa cuenta, de si yo todo este sistema, creo que lo hice, este sistema lo traspaso acá, o sea, traspaso el 20%, traspaso el 30%, entonces una vez que tiene estos cálculos uno puede después calcular, hacer estudios de escenario, decir, bueno, ¿cuánto aumentaría esto si la mitad o el 20% de estas personas que viajan en auto viajan en micro? Bueno, y así uno puede hacer esos cálculos. Como ven también en CO, esto se va a valores muy altos, 16.000 toneladas de transporte público, el transporte privado gasolero, o sea, naftero. En cambio, en CO, el transporte público tiene valores muy bajos, en GNC prácticamente es muy poquito. Acá también, como ven, los distintos sistemas de transporte público no varían mucho en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, ya que la energía que hace falta para transportarla no depende tanto del postprocesamiento que le haga al combustible, sino más que nada depende de la eficiencia, o sea, esa capacidad calorífica que decíamos al principio, depende de la cantidad de energía que puede generar estos sistemas. Y acá también se vuelve a ver cómo el transporte privado, por ejemplo el gasolero, es el que más aporta al dióxido de carbono en una ciudad. Para emisiones de material particulado pasa lo mismo, si bien, fíjense cómo los diéseles privados, a pesar de que son vehículos con bastante poca emisión de material particulado, pero la gran cantidad de recorridos que se realizan con vehículos privados terminan liderando las emisiones de material particulado. En cambio, el transporte público, a pesar de ser micro, que no son muy buenos, el transporte público actual en general es bastante deficiente en cuanto a material particulado. Fíjense que comparado con la suma de estos tres es prácticamente nada. O sea que aún así, el transporte público actual, como está con los micros viejos, o en ese momento, era preferible a tener un sistema solamente privado. Y fíjense cómo las otras variantes con filtro de material particulado prácticamente reducen muchísimo las emisiones del material particulado. Entonces acá uno puede evaluar digamos, el objetivo. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que de acuerdo a cuál es el objetivo de reducción, no todos reducen de la misma manera. O sea, por ejemplo, si apunto a material particulado, obviamente que los GNC o los diésel con filtro DPF andan bien. Si apunto a los NOx, más o menos es lo mismo. Si apunto a los CO, los diésel y los GNC andan bien. En fin, depende cuál es el objetivo de reducción. No voy a tener la misma reducción para todos los contaminantes simultáneamente, dependiendo, por supuesto, de la combinación que tenga de estos filtros a posteriori. Bueno, acá están más o menos en números, en miles de toneladas, y la cantidad de pasajeros anuales transportados. Fíjense, el transporte público tiene, según lo que estuve calculando, entonces en ese día eran tantos millones de pasajeros kilómetros. Este sería el transporte público mejor, significa mejorar con la mejor alternativa del anterior.
Fíjense que el transporte privado está alrededor de 8 millones de pasajeros kilómetros, y eso sobre todo se debe a que la tasa de motorización es alta y la tasa de ocupación de los vehículos, acá fíjense, la calculé con 1,5 pasajeros por vehículo, cual es alta, 1,5, hoy en día estaremos en 1,2, 1,3. Estoy considerando 12.000 kilómetros anuales en vehículos privados. Últimamente aumentó un poco, no este año que bajó, pero hasta el año 2019 estábamos casi ya en 15.000 kilómetros anuales. Y por supuesto acá generalmente hay que tener en cuenta si es vehículo privado, cuánta es la proporción de taxis, de vehículos de transporte liviano, de carga, en fin. Acá dentro de estos números está también metido las camionetitas, las camionetas, en fin, los camiones, digamos, de transporte de carga. Bueno, no, perdón, acá transporte de carga no puse porque era transporte de pasajeros. Voy a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutos, que necesito tomar algo para mi garganta, o sea, nos vemos en 10, 15 minutos. Perfecto. Ok, bueno, perfecto. Dale.